Gloria a Dios. Qué bendición poder dirigirme a ustedes en el nombre de Cristo Jesús para tener la corta reflexión que hemos venido teniendo para la gloria y la honra de Dios. Esa reflexión la encontramos allí en primera carta a los Corintios, el capítulo 13, versículo 1 al 8. Vamos a hablar sobre la preeminencia del amor. A tener una reflexión corta. Y la Biblia dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que restiñe. Es importante que entendamos que necesitamos el amor, pero el amor de Dios. Recuerde que el amor tiene unas ramas que es el amor ágape, el amor eros, el amor filial y es importante y el amor fraternal. Y es importante que nosotros comprendamos que necesitamos el amor de Dios. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Cuando tenemos el amor de Dios, perdonamos fácil. No olvidamos porque siempre queda ahí un recuerdo, pero ya no hay resentimiento, no hay rencor. Y es importante que entendamos que el amor de Dios es indispensable para nuestras vidas. El amor de Dios todo lo llena. Dios es el claro ejemplo que a través de Jesucristo dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El principal ejemplo de amor Dios nos lo dio a través de su Hijo amado Jesucristo, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, para derramar su sangre preciosa y limpiarnos del pecado y de la maldad. Allí vemos el amor de Dios reflejado en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Mire cuántas personas lo vituperaron, cuántas personas lo escarnecieron, lo señalaron, se burlaron de él, pero en el momento que se acercaron a él, Dios los perdonó a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios muestra su amor para con nosotros, su creación, para con nosotros los seres humanos, que aun siendo pecadores, dio la vida de Cristo Jesús a cambio de la suya y la mía. Éramos nosotros los que merecíamos ese castigo por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de acercarnos a Él por amor. ¿Por cuál amor? Por el amor de Dios. Cuando el amor de Dios está en usted y en mí, vamos nosotros a poder hacer las cosas que a Dios le agrada. Cuando el amor de Dios está en nosotros, no solamente podemos llegar a perdonar, sino darle también la oportunidad a otra persona. Porque es necesario que entendamos que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí? Es importante que reflexionemos, porque a veces cuando no tenemos el amor de Dios o cuando escasea el amor de Dios o hablamos del amor de Dios, no podemos soportar a veces una mala mirada, una ofensa, y es importante entender y comprender que el amor de Dios es necesario e indispensable en nuestras vidas. Por eso yo le invito a que usted se acerque a Dios para que disfrute del verdadero amor. El verdadero amor a veces se busca en las riquezas, a veces se busca muy respetuosamente en una mujer voluptuosa y se cambia la esposa. A veces el amor de Dios se cree que se está en hacer viajes al exterior, en fin, para llenar ciertos vacíos. Y esos vacíos los llena solamente el amor de Dios. Por eso es importante que entendamos que el amor de Dios lo llena absolutamente todo. Qué importante que usted y yo logremos entender y comprender que si el amor de Dios está en nosotros, vamos a poder vencer, vamos a poder soportar. Vamos a poder salir adelante. Vamos a poder dejar a un lado las cosas que a Dios no le agradan. Y vamos a enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. Y vamos a rendirnos ante Él. Es importante que podamos entender y comprender que cuando luchamos solos,
nos cansamos, nos fatigamos, desistimos del propósito. Pero cuando luchamos con el amor de Dios es más fácil llegar a la meta. Porque el amor de Dios todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No es jactancioso, no busca lo suyo propio, busca lo de los demás. Y es importante que logremos entender que el amor de Dios es Jesucristo, que el amor de Dios es su palabra, que el amor de Dios es la presencia gloriosa del Espíritu Santo, que el amor de Dios se ve reflejado en las personas que Él atrae con sus cuerdas de amor a Él. Todo aquel que se acerca a Él, Él no le echa fuera, pero es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Es importante que usted y yo no dudemos del amor de Dios. El amor de Dios está disponible para todo aquel que quiera disfrutar del verdadero amor. El amor de Dios no son caricias. El amor de Dios es llamarnos la atención. El amor de Dios es corregirnos. El amor de Dios es enseñarnos la verdad. El amor de Dios a veces nos confronta para hacernos reflexionar y entender que estamos equivocados. El amor de Dios nos muestra sus promesas para que confiemos en Él. El amor de Dios nos lleva a esperar pacientemente en Él, porque creemos que el que lo prometió cumplirá su palabra. Así es de que ánimo, sigamos confiando en el amor de Dios, porque el amor de Dios es sobrenatural. El amor de Dios es único, maravilloso y precioso, y está ahí cerquita de tu corazón y del mío. Que la paz de Jesucristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga. Bendiciones para todos en el amor de Cristo Jesús.